La psicología inversa es un método de sugestión basado en conseguir llevar a una persona hacia una dirección, mostrando la actitud contraria a ello. Seguro que has usado alguna vez la psicología inversa, aunque no te hayas dado cuenta o hayas sido consciente del poder que tiene. Básicamente, se trata de adoptar una postura para que el otro adopte la contraria. Unos expertos en llevar la contraria suelen ser los adolescentes, en pleno proceso del establecimiento de su identidad, y algo detestan es que alguien trate de dirigirles o condicionarles. Así, en pos de evitar esta sensación, optan a menudo por no hacer lo que les sugieren, aunque en el fondo sepan que es la mejor opción. El rechazo es uno de los monstruos más universales de la vida social. Ahora, es prácticamente inevitable que alguna vez nos encontremos con él. No somos croquetas que vayamos a gustarle a todo el mundo. Para sobrellevarlo, puedes usar la psicología inversa y sobreponerte a la dolorosa situación, dando vuelta el sentimiento y convirtiéndolo en algo positivo para ti. ¿Qué es la psicología inversa? Se trata de un proceso motivacional a través del cual defendemos nuestra libertad y nos rebelamos contra aquellos que creemos que intentan reprimirnos. En muchas ocasiones, solo por sentir que tenemos el control de nuestra vida, nos aferramos a una decisión contraria a la que nos indican. No estamos dispuestos a perder ni nuestro poder ni nuestra autonomía. Basta que a un niño pequeño le digamos que no toque un objeto para despertar su curiosidad. Basta que a cualquiera de nosotros nos digan que no abramos la puerta de un armario para sentir la tremenda curiosidad de abrirla. La psicología inversa consiste en que si queremos que alguien lleve a cabo una acción, le diremos que realice la acción contraria para que elija la que realmente nosotros queremos. Seguramente te preguntas cómo ponemos en marcha la psicología inversa. Ahora te daremos algunas pautas. Imaginemos que un niño de 5 años te niega a comer verduras. Tú insistes en obligarle a que termine todo lo que está en el plato, pero parece que no hay manera. No va a comerse las zanahorias o calabacines. Si le sigues diciendo que coma, todo terminará mal. Tú bajarás los brazos y él se irá feliz a jugar. La cosa no es tan sencilla como decirle al niño que no los coma. Se va a marchar corriendo y nos vamos a quedar nosotros con las verduras. Antes tenemos que hacer un trabajo previo. Tenemos que darles a las verduras una forma atractiva, que no parezcan un plato soso y aburrido, sino todo lo contrario. Después es cuando podemos poner en marcha la psicología inversa para aumentar aún más el atractivo del plato. Lo cierto es que si algo despierta nuestra curiosidad, esta aumenta aún más si resulta prohibido. Esto en la infancia es especialmente cierto porque los padres a menudo prohíben cosas a sus hijos que en algún momento han experimentado como divertidas. Cuando vamos sumando años a la asociación que hemos adquirido en la infancia, le añadimos la necesidad de independencia. La psicología inversa se basa en la reactancia, es decir, en la percepción de una amenaza de la libertad. Por tanto, para despertar reactancia, se necesitan ciertos condicionantes. La persona ha de sentir que está en derecho de hacer algo. La amenaza hacia esa libertad de hacer algo debe ser fuerte. La libertad amenazada debe ser importante para el individuo. Si son varias las libertades o derechos que se ven amenazados, la reactancia aumenta. Que la persona que trata de hacer la prohibición no tenga autoridad. Quizás el ejemplo del niño que no quería comer verduras sea algo básico, y lo entendamos porque se trata de un pequeño al que se puede manejar más fácil. Sin embargo, has de saber que la psicología inversa se emplea mucho en las empresas. Por ejemplo, una compañía ofrece cursos de formación optativos para sus empleados, pero como son después del horario laboral, nadie se apunta. Entonces, los directivos informan que, a partir del próximo mes, se recortarán a la mitad las horas de los cursos y que esos recursos se perderán. Con este movimiento estratégico, la empresa no quiere en realidad quitar los cursos, sino que el trabajador se dé cuenta de que cuenta con algo que tiene valor y que si él no lo utiliza, se dedicará a otra cosa. A nadie le gusta perder algo que tiene valor objetivo, aunque esa persona hasta ese momento no se lo haya dado. Como has podido comprobar, esta técnica no es tan sencilla como decir no para que el otro conteste sí. La psicología inversa es sutil y solo funciona con algunas personas. Por eso, aquí tienes algunos consejos para aplicarla y que funcione. Asegúrate de que el sujeto es susceptible a este tipo de sugestión. Espera al momento adecuado. Funciona mejor con respuestas emocionales intensas e inmediatas. Es útil en discusiones en las que la otra persona quiere tener razón por encima de encontrar una solución a un problema. Di lo contrario a lo que piensas, pero sin variar el tono. Si estás hablando suave, sigue así. Una vez dicho lo contrario, presiona en esa dirección para convencer al otro de que esa es tu verdadera postura. Ahora bien, no se trata de andar por la vida negando cosas para que el otro las haga como nosotros queremos. Existen algunas condiciones, por llamarlas de algún modo, para que el hábito de manipular no se haga costumbre. ¿A quién la aplicarás y por qué? Responde a esta pregunta antes de usar la técnica de la psicología inversa. Si es para que tu hijo se vista para ir a la escuela o deje de mirar tanta televisión, bienvenida sea.
Pero si quieres convencer a tus clientes de comprar un nuevo producto, puede que tengas que reflexionar mejor. ¿Cuáles son los efectos que puedes conseguir? Si niegas a tu hijo que haga los deberes y los termina haciendo, perfecto. Sin embargo, a veces no te saldrá bien la jugada y él te responderá, más feliz del mundo. Perfecto, puedo entonces encender los videojuegos. ¿Cómo de libre desea sentirse esa persona? Cuanta mayor sea su necesidad de autoafirmación, es decir, sentir la necesidad de ser el que toma las decisiones que toma por su propia voluntad, mayor probabilidad va a seguir un camino distinto al que le indiquemos. Por ejemplo, una persona a la que no le gusta nada recibir órdenes será una buena candidata para que la psicología inversa funcione con ella. ¿Has puesto en práctica alguna vez la psicología inversa? ¿En qué ocasiones no has podido evitarlo? Ten en cuenta que tienes que hacerlo con cuidado, pues a veces nuestra idea puede verse truncada y no funcionar de la manera esperada. Muchas veces, de un día para otro, esa persona encantadora y atenta se ha convertido en alguien exigente y desagradable. ¿Qué ha ocurrido? Conoce la manipulación emocional invisible en la que puedes caer. Cuando observamos desde fuera las relaciones de los demás, nos resulta sencillo identificar si una está utilizando artimañas para manejar a la otra. No obstante, desde dentro del vínculo, la manipulación emocional invisible no siempre es tan fácil de detectar. La manipulación es un proceso de dos fases que comienza de manera invisible. Nadie establecería una relación de ningún tipo con alguien que, desde el primer momento, le insulta, le humilla o le genera malestar. El manipulador va tejiendo una tela de araña en la que envuelve a la víctima, y no es hasta que la tiene atrapada que muestra su verdadero rostro. Hay que tener en cuenta que no toda manipulación se lleva a cabo de forma consciente y deliberada. Algunas personas, debido a sus propias carencias, sienten la necesidad de asegurar la lealtad y la dependencia del otro hacia ellos. Para lograrlo, realizan de forma inconsciente ciertas acciones manipulativas. Estas conductas pueden venir desde la infancia, donde se desarrollaron como mecanismo de defensa y aún siguen vigentes. Las personas solemos esforzarnos por mantener una coherencia interna entre nuestras creencias, valores y conductas. Cuando este equilibrio se ve amenazado, la persona se siente muy incómoda, apareciendo un interés por restablecerlo. La disonancia cognitiva es un efecto psicológico muy común y todos, en mayor o menor medida, lo hemos experimentado alguna vez. Hoy nos centraremos en el efecto de la disonancia cognitiva en dependencia al estado emocional. Muchas veces no somos conscientes de esa disonancia. Al detectarla en este plano, es usual que pongamos en marcha distintas estrategias, también de forma inconsciente, para afrontarla. Bien trivializamos nuestra conducta. No tiene importancia. De algo hay que morir. O autoengañándonos. Estoy seguro o segura de que cambiará. En otras ocasiones también podemos cambiar nuestra propia opinión, intentar influir para que los demás cambien la suya e incluso generar estrategias para que otras personas dejen de ser comparables, como pensar sí, es verdad, murió de cáncer por fumar, pero tenía antecedentes familiares y yo no. La disonancia cognitiva en dependencia emocional, un tema bastante habitual. Cuando alguien se encuentra inmerso en una relación tóxica, en el fondo de su ser sabe que lo deseable sería conseguir salir de ahí, pero por otro lado, algo le impide hacerlo. El miedo a la soledad y a experimentar un duelo se da de bruces con el malestar que se siente diariamente al estar en una relación destructiva. La dependencia emocional surge en el momento en que la persona siente que cada día es una condena al lado de otra persona, bien sea porque la pareja la humilla, la anula, es agresiva o discutidora, le es infiel, etc. El resultado es que progresivamente la autoestima de la persona dependiente se ve cada vez más afectada. En el momento en el que el dependiente emocional tiene un instante de lucidez, abre los ojos y es capaz de contemplar esta realidad, toma conciencia del dolor que está sufriendo. En ese trance, sus ideas giran en el sentido de debo dejar esta relación porque me hace daño. Desgraciadamente, la dependencia emocional alberga en sus entrañas algo aún más poderoso, el miedo al rechazo o la soledad, temor a quedarse a solas con uno mismo. Por lo tanto, ese instante de lucidez del que hablamos se desvanece rápidamente. En lugar de actuar conforme a ese debo dejar esta relación y generar una coherencia, la persona se refugia en el necesito a esta persona para no quedarme solo. Por lo tanto, se mantiene la conducta de siempre. El individuo dependiente persiste en una relación tóxica y genera una disonancia cognitiva muy incómoda. Esto me hace daño, tendría que escapar, pero el anuncio de una posible soledad me aterra. La dependencia emocional se hace aún más desagradable cuando el entorno, desde su propio punto de vista, ve claramente que la persona tendría que abandonar la relación. Por lo tanto, con la mejor de sus intenciones y con pretensiones de ayudar, envía mensajes y consignas de cómo se debería actuar. Pero ¿no ves que te está siendo infiel? No deberías soportar que te gritara. Déjalo antes de que sea demasiado tarde. Esto, evidentemente, genera un conflicto interno mucho mayor,
y el individuo dependiente puede llegar incluso a repudiar a estas personas o a cortar esas relaciones para evitar que le provoquen más disonancia. La disonancia cognitiva en dependencia emocional aumenta cuantas más personas, sobre todo si son importantes para nosotros, estén en desacuerdo con nuestra forma de comportarnos. En el marco de las relaciones tóxicas, son comunes las excusas y el autoengaño para reducir el malestar que produce la disonancia cognitiva. De esta manera, las personas terminan pensando como real aquello que han generado en sus mentes para mantener la idea de coherencia. Aquí tenemos las nos da claves para que sepamos detectar ese autoengaño. La más sobresaliente es la pista emocional. Cuando uno está en una relación dañina y sin embargo su conducta es disonante con este hecho, se siente incómodo. A veces incluso puede llegar a padecer un episodio depresivo, con todo lo que eso conlleva: insomnio, falta de apetito, apatía. Si sentimos una incomodidad fuerte, un malestar continuo o sensación de que no estamos asentados, quizás podríamos replantearnos nuestro diálogo interno y ver qué nos estamos diciendo para seguir en el mismo punto de siempre. Otra de las claves para darnos cuenta de que nos estamos autoengañando es pensar en la posible ruptura y experimentarla como si fuese un abismo profundo. En este sentido, seguramente tengamos un miedo intenso a la incertidumbre que puede derivar de un futuro con cambios. Esto puede traducirse en una necesidad extrema de estar al lado de la pareja, ya no tanto por amor, sino más bien por pensar que no puedo estar solo, no confío en mi capacidad, recursos, potencialidades. Cuando alguien nos rechaza, puede ser también un miembro de la familia, un amigo, un grupo de personas, etc. Lo que se pone en juego es nuestra autoestima y nuestro sentido de la dignidad, pero hay más detrás. Podríamos hablar del rechazo como un castigo, como un evento universalmente desagradable. Somos seres sociables. Necesitamos relacionarnos y sentirnos validados y reconocidos por el otro. Queremos sentirnos correspondidos. Algunas veces, incluso, necesitamos o buscamos la admiración del otro. Si a esto le sumamos que el rechazo viene de una persona que nos gustaría tener cerca, las consecuencias emocionales se intensifican. Así, el rechazo hace que nuestra autoestima sufra. Podemos sentirlo como un ataque personal. Además, ten en cuenta que un rechazo es la historia de todos los rechazos, es decir, que es probable que ese rechazo una su peso emocional al de otros rechazos anteriores. La buena noticia es que contamos con recursos que nos pueden ayudar a afrontar el rechazo de forma un poco más saludable y que evitarán que este hecho tan común nos afecte de una forma poco adaptativa o en exceso. Hay heridas que no se ven, pero que pueden arraigarse en nuestra alma, convivir con nosotros el resto de nuestros días. Son las heridas emocionales, las huellas de los problemas vividos en la infancia y que determinan, en ocasiones, cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. La herida del rechazo es una de las huellas emocionales más profundas, porque quien la padece se siente despreciado en su interior. La persona interpreta todo lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida, sintiéndose rechazado en ocasiones aunque no lo sea. Como su nombre lo indica, esta herida tiene su fundamento en el rechazo, en esas experiencias donde la persona se siente despreciado o excluido. Una de las fuentes más esenciales y relevantes de esta herida se puede hallar en la infancia. Los cuidadores, padres o figuras significativas ejercen un rechazo continuo sobre el pequeño. Con el tiempo, esto va generando una huella negativa inolvidable. Pero no solo en la etapa de la niñez se engendra, también puede ocurrir más adelante. A medida que los individuos se desarrollan, van acumulando experiencias interpersonales donde pueden experimentar el rechazo. Esta exclusión puede darse por razones de raza, nacionalidad, etnia, religión, afiliación política, etc. Cuando el desprecio se ejerce de forma continua e intensa, se origina la herida del rechazo. El desprecio, entonces, puede darse en un contexto social más amplio y no solo en la familia. Lo podemos hallar en el trabajo, la universidad, la comunidad, el vecindario. La antipatía de otros, la aversión y la repulsión genera una profunda huella emocional que deteriora la autoestima y el bienestar de la víctima. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario destacar que el origen de una herida emocional no se circunscribe a un solo evento de la vida ocurrido en la niñez. También puede darse en etapas más avanzadas del desarrollo psicosocial. El impacto negativo que tiene es igualmente de grave en cualquier fase del ciclo vital. El abandono de nuestra pareja, de nuestros padres en la infancia o incluso de la propia sociedad genera una herida que no se ve, pero que uno siente latir cada día, porque es una raíz arrancada, un vínculo roto por donde antes se nutrían nuestras emociones y nuestra seguridad. Ahora bien, hay un aspecto que debemos tener en cuenta. El abandono no solo se produce por una ausencia física. El abandono más común es aquel donde deja de existir una autenticidad emocional, ahí donde aparece el desinterés, la apatía y la frialdad. La percepción de este vacío no tiene edad, es algo que todo niño va a percibir.
que por supuesto llega a devastar a cualquier adulto. El sentimiento de abandono puede darse de muchas formas. Nos transformamos en barcos a la deriva cuando, por ejemplo, perdemos nuestro empleo y no encontramos forma de reintegrarnos al mercado laboral. Damos varados. Como perdido queda ese niño que a una edad temprana es abandonado por su madre, como ese hombre que, un día al llegar a casa, descubre una casa vacía y la ausencia de la mujer que amaba o del hombre que era la niña de tus ojos. La herida del abandono debe curarse prestando una especial atención a la autoestima, por encima de todo, siendo capaces de perdonar, de liberarnos de ese pasado, como quien corta el hilo de un globo muy oscuro y lo deja ir, aunque obviamente ese es un paso muy difícil de llevar a cabo. Mediante las palabras, las personas heridas podrán conectar con las personas de su entorno que les pueden ayudar y apoyarán, estableciendo de esta manera relaciones más seguras. Por otra parte, trabajar en el fortalecimiento de la autoestima también es fundamental para sanar esta herida. Reconectar con uno mismo, sus aficiones, intereses y sueños será de gran ayuda para progresivamente ir retomando el control sobre la propia vida, forjar un vínculo amoroso con nuestro propio ser y reconocer la importancia de hacernos más autónomos e independientes. Por último, es importante persistir en el desarrollo de la autoconfianza y la confianza en otros. Permitirnos establecer nuevos lazos con otras personas hará que reconozcamos que las heridas por abandono pueden sanarse gracias al amor que vamos recibiendo a lo largo de la vida. Asimismo, nos ayudará a entender que todos los vínculos son transitorios, que siempre podemos conectar afectivamente con los demás. Algo tan esencial como aprender a cuidar de nosotros mismos, de priorizarnos cada día para desconectarnos poco a poco de la ira y del resentimiento, nos permitirá dejar de ser cautivos de las heridas del ayer. La memoria no puede borrar las tristezas del pasado, pero puede darles calma y sosiego como quien ve un río discurrir. Todo pasa, y aunque las piedras más frías y oscuras permanezcan en el fondo, el agua discurre clara y pura sobre ellas. Podemos empezar de nuevo. Trabaja tu autoestima. Es una realidad. Y nuestra autoestima está bien, está trabajada. Nos sentimos bien con nosotros mismos. Daño que nos puede hacer un rechazo será menor. Podrá molestarnos, incomodarnos, decepcionarnos. Sí, y es lícito, pero nunca nos dejarán knockout anímicamente o nos harán creer que no valemos. Tener una autoestima sana es primordial para cualquier ser humano. Esta nos permitirá enfrentarnos a la vida con mayor confianza en nosotros mismos y posiblemente repercuta en que logremos alcanzar nuestras metas y objetivos exitosamente. Además, seguramente contribuirá a que se nos abran más puertas y por lo tanto a que nos sentiremos más realizados. La confianza en ti mismo es esa habilidad que te permite creer en ti, que eres bueno en lo que haces y tener plena seguridad de que lograrás aquello que te propongas. Sentirte seguro de ti mismo debe formar parte de tu bienestar y de tu satisfacción con la vida. En cambio, la falta de confianza hará que sientas miedo, bloqueo emocional, que pienses que no puedes lograr lo que te propongas, hasta el punto de que ni siquiera lo intentas. La falta de confianza en ti mismo limita todo tu potencial. Si sientes que no tienes fe en ti, no te preocupes. La mayoría de las personas pasan por lo mismo en algún momento de sus vidas. Todos los pensamientos que tenemos a lo largo del día, aproximadamente la mitad suelen ser negativos. Cree que estos son advertencias a uno mismo basados en experiencias pasadas que forman parte del mecanismo de supervivencia que se activa en el cerebro. Muchas veces, este proceso normal se vuelve en nuestra contra y nos lleva a centrarnos más en nuestros temores, en lugar de enfocarnos en conseguir eso que queremos. Entrena tu mente para decir adiós a los pensamientos negativos. Concéntrate en aquello que quieres lograr y en el camino que debes recorrer para llegar allí. Cuando pienses en cosas negativas, reafirma para ti mismo tus mejores cualidades y si sientes que flaqueas en ese intento, busca apoyo en las personas cercanas. Te sorprenderán las buenas opiniones que tienen de ti y de tus logros. Más que recordar tus logros, recuerda cómo lo hiciste. Para motivarte, puedes escribir el paso a paso del camino que recorriste para llegar a tu meta y buscar las similitudes con los objetivos actuales que te estás planteando. Enumera también en ese mismo papel las habilidades que tuviste que aplicar en cada uno de los logros obtenidos anteriormente. Este ejercicio te ayuda a ver que, si antes lo lograste, de igual manera podrás hacerlo ahora. Compararse con los demás es un gran error que tiene consecuencias negativas para tu confianza. Es importante comprender la individualidad de cada quien. Todos somos diferentes, con habilidades y metas distintas. Siempre habrá alguien que ya esté donde quieres llegar. No obstante, también debes recordar que hay alguien detrás de ti, intentando llegar donde tú estás. En la búsqueda constante de la aceptación y la conexión con los demás,
El rechazo a menudo se interpone en nuestro camino como un obstáculo aparentemente insuperable. A través de la sabiduría de figuras históricas como Zenón, Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, el estoicismo se presenta como una guía para vivir con propósito, significado y resiliencia. Toma al rechazo como una oportunidad de crecimiento. Esta premisa fundamental del estoicismo nos invita a ver el rechazo como una oportunidad para el autoaprendizaje y el crecimiento en lugar de una amenaza. El significado que le damos al rechazo determinará nuestra forma de recibirlo y responder a él. Durante la vida, todos enfrentamos el rechazo de diferentes formas. Sin embargo, lo que verdaderamente importa no es el rechazo en sí, sino el significado que decidimos darle. En este artículo, explicaremos cómo cambiar la perspectiva que tenemos sobre él y cómo podemos convertirlo en un poderoso catalizador para el crecimiento personal y nuestra evolución. Desde que tenemos uso de razón, ignoramos completamente el verdadero papel que juega el miedo al rechazo en nuestras vidas y podemos tardar mucho en darnos cuenta de que nuestras decisiones han estado influenciadas por este miedo. Cuando alguien nos dice no, habla más de sí mismo que de nosotros. Nos está dejando saber que sus necesidades del momento no se alinean con las nuestras, y eso está bien. Aceptarlo es respetar sus límites con amor. Al final, el significado que le damos al rechazo determinará nuestra forma de operar en este mundo. Aprender a redefinirlo nos ayudará a encontrar en él un increíble catalizador para la verdadera concreción de nuestra realidad. ¿De qué formas el miedo al rechazo te ha detenido para ser tú mismo o tú misma? ¿De qué formas te ha impedido respetar tus límites y necesidades? ¿De qué formas te ha detenido de avanzar en tu camino? ¿De qué formas ha impactado tu energía y tu actitud frente a la vida? ¿Qué pasaría si en vez de enfocar toda tu vida en evitarlo, te permites replantear la forma en que lo recibes? Depende de cada uno cambiar el impacto del rechazo en nuestra vida, comprender que no tiene nada que ver con lo que somos, sino con la manera en la que nos hemos programado para percibirlo. Podemos ver el rechazo como una moneda de dos caras que podemos reconocer solo cuando miramos más allá de nuestro dolor, nuestro ego o el sentido de pérdida que nos hace sentir el no. Cuando trabajas en entender que un no puede surgir desde el amor y la buena intención de otra persona, comencé a verlo como una posibilidad tan válida como un sí. También es un aprendizaje para empezar a decir más no, priorizar las cosas a las que quiero decir sí. Una demostración de que la otra persona se siente lo suficientemente segura como para decirme que no, y lo que necesita es otra cosa. Un reto para buscar otras maneras de generar las oportunidades que quiero de formas distintas y en otros lugares. Que en lugar de mirar el rechazo como una puerta que se cierra, no lo vemos como una redirección a algo mejor, que también puede ser un ahora no, o una oportunidad para crecer y evolucionar en otro lado. A veces esas puertas cerradas nos estaban protegiendo de lugares y personas que no estaban destinadas para nosotros. Solo cuando dejes de temer el rechazo y decidas enfrentarlo, empiezas a arriesgarte a oportunidades que antes descartabas automáticamente. No intentas cosas nuevas por miedo a que la respuesta pueda ser negativa. No nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos impidiendo la posibilidad de un sí. Así que, al enfrentar este miedo al rechazo, transforma su significado, deja de temerlo, comienza a asumir muchos rechazos. Finalmente, empezarás a recibir los sí, que estaban destinados a abrirte nuevos caminos. El rechazo ya no debería ser sinónimo de fracaso ni de falta de valía. Aprender a transformarlo en una herramienta para el crecimiento es un viaje hacia la liberación del miedo y el empoderamiento. Al cambiar nuestra relación con el rechazo, abrimos puertas a oportunidades inesperadas, evolucionamos en nuestras interacciones y caminamos hacia una vida con mayor paz mental y realización personal. Recuerda, el rechazo es solo rechazo cuando decidimos verlo de esa manera. El rechazo es uno de los elementos más educativos en el proceso de crecimiento como persona. Una persona que se aventure con un emprendimiento o cualquier actividad comercial será testigo de su existencia. El primer sentimiento que genera el rechazo no es muy positivo y se convierte en el motivo por el cual muchas personas abandonan sus proyectos. En el momento en el que eres rechazado, tienes dos opciones: permitir que se perpetúe el sentimiento negativo en tu vida y tomarlo de manera personal. Comprender que es un proceso de aprendizaje que ayuda a tu éxito personal. El rechazo no se afronta, se comprende. Y esta afirmación no excluye el momento donde debemos canalizar objeciones. Las objeciones hacen parte del proceso en la toma de decisiones de los seres humanos. Lo que resalto es el estado de aprendizaje que puedes inducir en ti cuando la conclusión final es no. Las personas no reaccionan ante el rechazo de la misma forma. De hecho, incluso nosotros mismos podemos reaccionar de manera diferente, en dependencia de la situación y de lo significativa que resulte ante nuestros ojos. Las reacciones más comunes son oleadas de rabia. La ira es una de las reacciones más habituales ante el rechazo. De hecho, suele ser la primera respuesta, una reacción automática. Un rechazo puede echar por tierra nuestros planes, y eso no nos gusta. Como consecuencia, nos enfadamos. Sin embargo, ese enfado no es momentáneo, como solemos pensar. Diferentes estudios han demostrado que después de un rechazo, la ira se mantiene.
solo que la reorientamos hacia las personas que nos rodean. Por eso, sin darnos cuenta, podemos reaccionar de manera exagerada ante un comentario banal de otra persona, horas después del rechazo. Sensación de culpa. La culpa suele aparecer en un segundo momento, cuando reflexionamos sobre lo ocurrido y en vez de asumir tan solo la cuota de responsabilidad que nos corresponde, nos sentimos culpables por todo lo sucedido. Lo más habitual es que reaccionemos con enfado, perdamos el control y, más tarde, nos sintamos culpables por ello. Entonces, hacemos una lista mental de todos nuestros errores y nos flagelamos por ellos. Obsesión enfermiza. En algunos casos, el rechazo hace que nos obsesionemos aún más. En práctica, lo que nos ha sido negado se convierte en una fruta prohibida que queremos alcanzar a toda costa, incluso pasando por encima de nuestra estabilidad psicológica. Es algo que sucede a menudo cuando una persona es rechazada por alguien a quien ama. Obviamente, ninguna de estas reacciones es positiva. Todas nos sumen en un círculo vicioso de emociones y comportamientos negativos. De hecho, el rechazo afecta nuestra capacidad para concentrarnos, como si de un dolor de muela se tratara. La mayoría de las personas piensa que reacciona ante las cosas que le suceden, que si rechazan su currículum para un puesto de trabajo o si su pareja decide poner fin a la relación, esa es la causa de su sufrimiento. En realidad, esta no es más que una parte de la historia. No reaccionamos ante los eventos, sino ante la percepción que tenemos de estos. Reaccionamos según nuestras expectativas y, sobre todo, en dependencia de la importancia que le conferimos a esa situación. Por eso, para lidiar mejor con el rechazo y minimizar sus consecuencias negativas, urge cambiar algunas creencias. Ante un rechazo, no solemos reaccionar de forma madura. Nuestros miedos e inseguridades son quienes toman el control y responden generando esa sensación de incomodidad y sufrimiento. Sin embargo, la persona herida en la que nos convertimos cuando somos rechazados no somos nosotros. Es tan solo un reflejo de nuestras insatisfacciones, temores e incapacidad para lidiar con el mundo tal cual es. Recuerda que esa voz que te habla no eres tú mismo, sino tan solo un reflejo de una parte del yo. Se centra exclusivamente en los fracasos y los rechazos, pero tú eres mucho más que eso. Por tanto, es importante que aprendas a recomponer los trozos lo más rápido posible. Ante un rechazo, nunca reacciones inmediatamente. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tu próximo paso. Cuando te obligas a reflexionar, cerebro racional toma el mando y acalla esas emociones que no te permiten analizar la situación con objetividad. Solemos pensar en el rechazo como en una puerta que se cierra, una oportunidad que perdemos. Y es así. Sin embargo, en el universo de las posibilidades, una puerta cerrada no es necesariamente algo negativo, sino que implica la oportunidad para escudriñar algunas de las 1000 puertas restantes. Nuestra vida no es más que la concatenación de una serie de decisiones, algunas de las cuales hemos tomado a causa de un rechazo. Sin embargo, un rechazo puede convertirse en la oportunidad para emprender algo nuevo, tomar otro camino y volar en una dirección diferente, que no es peor ni mejor, simplemente diversa. Piensa en el rechazo como en un tapiz tejido, visto desde abajo. Si lo miras desde esa perspectiva, solo verás un enredo de nudos sin ningún sentido. Sin embargo, si le das la vuelta y lo miras de frente, verás el tapiz en todo su esplendor y encontrarás el sentido que antes se te escapaba. Darle la vuelta puede tomar tiempo, porque no siempre contamos con las herramientas psicológicas para hacerlo, o quizás porque estamos demasiado saturados por las emociones, pero serenarse y cambiar la perspectiva es algo que, sin duda, vale la pena. En todo caso, un rechazo implica una oportunidad para crecer, ser más resiliente y madurar. Si una persona no quiere hacerte un espacio en su vida, es mejor no insistir. Es probable que nuestros sueños, ideas y valores no coincidan con los suyos. En todo caso, insistir será tan solo una pérdida de energía y tiempo. Lo más inteligente es encontrar a personas que puedan valorarnos, nos acepten tal cual somos y nos hagan sentir especiales. El hecho de que alguien te rechace no significa que valgas menos, sino tan solo que sois diferentes. Si alguien no sabe valorar tus cualidades o no quiere tomarse el tiempo para conocerte, no es tu problema, es el suyo. En todo caso, recuerda siempre que un rechazo no es una negativa rotunda a nuestros sueños y metas, simplemente es una señal de que no vamos por el camino adecuado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Todos hemos recibido rechazos en algún momento de nuestras vidas. Comenta cómo lo afrontas. Te estemos leyendo. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.